Cuando nací, no era niña, era varón. Entonces, yo creo que el nombre que tenían, se les fue muy interesante. Ahora que ya tengo 40 años, el poder y todo lo que he vivido, tanto que he vivido en tan poco tiempo de mi vida. Hola, hola, bienvenidos una vez más a este podcast del Despertar de la Conciencia. El día de hoy estamos cumpliendo nuestro segundo aniversario del Despertar de la Conciencia. Hace 2 años empezamos con este proyecto. Llevamos ya más o menos unos 38 videos, no recuerdo muy bien, pero por ahí vamos. Y empezamos pues muy amateurs, ahí vamos cada vez mejor, cada vez mejor. Y el día de hoy tengo a un invitado. Todos los invitados que he tenido son muy especiales, pero con el invitado que tengo el día de hoy empezó hace 15 años mi transformación del ser, algo que yo no sabía ni lo que era eso, pero por cuestiones del destino, diosidencias, no sé cómo llamarle, pero se cruzó en mi camino este personaje, que al ratito lo van a ver. Y a partir desde entonces ha sido un parteaguas en mi vida y en la vida de muchas personas. Así de que sin más ni menos les presento a Serafín. Serafín, buenas tardes. Gracias por aceptar estar aquí conmigo en este podcast del Despertar de la Conciencia. ¿Cómo estás? Muy bien, Polo. Qué alegría saludarte. También agradecerte por esta oportunidad, que vamos a compartir. Y también a los que están aquí, a tu equipo de trabajo, que ya los conocía y me da mucho gusto mirarlos. Es un gusto, la verdad que estoy muy feliz desde que me hablaste, me mandaste un mensaje. Y me da mucho gusto que después de 15 años, Exacto. Ahora nos sentemos en un contexto similar, pero ahora para compartir qué ha pasado, ¿no? A lo largo de estos 15 años. A lo largo de estos 15 años, la verdad que me da mucho gusto, estoy muy feliz, me siento muy agradecido en este momento por esta oportunidad. No, al contrario, gracias. El agradecido soy yo por haber aceptado. Yo sé que eres una persona que estás siempre muy ocupada y viajando. Entonces, el que hayas hecho este espacio para estar aquí hoy platicando conmigo sobre lo que viene siendo el despertar de la conciencia, un honor. Un honor. Gracias. Y como dices tú, hace 15 años. Hace 15 años que la vida nos juntó y a lo largo de estos 15 años nos hemos ido juntando y separando, juntando y separando, juntando y separando. Y por alguna razón, a pesar de que hay momentos en los que duramos mucho tiempo sin contacto absoluto, pero por alguna razón o no sé qué, nos vuelven a juntar. Sí. Entonces, así tenía que ser, yo creo, ¿no? Así es. Así es. Exacto. ¿Te parece, Serafín, si empezamos por el principio? A la mucha gente ya lo conoce, pero para los que no, el día de hoy, en este podcast, nos vamos a adentrar en el mágico mundo de Serafín. Como les digo, mucha gente ya lo conoce, mucha gente no, pero en este podcast que estamos haciendo ahora lo van a conocer al ser humano, van a conocer a la persona, al ser humano. ¿Quién es Serafín? ¿Te parece si empezamos por el principio, Serafín? Sí. ¿Naciste en qué parte? Nací en Guerrero, México. Okay. Nací un 12 de febrero Okay. de 1983. Okay. Soy acuario. El pueblo donde nazco, donde me toca nacer, se llama El Mameycito, Okay. Guerrero. Guerrero, okay. Es una población de la Sierra de Guerrero. Okay. Ahí nací y ahí estuve como hasta los 6 años. En Guerrero. A los 6 años salí a estudiar porque ahí donde crecí no había como un sistema de educación donde pudiese graduarme. Entonces mis padres tomaron la decisión de
trasladarme a una escuela fuera de ese pueblo. Ujú. Y ese pueblo, esa ciudad se llama Coyuca de Catalán, Guerrero. Ok. Y a los 6 años fue cuando salí de ese pueblo. Nunca había salido. No conocía la ciudad. O sea, en 6 años siempre estuviste ahí. Siempre estuve hasta ahí. que saliste a Sí. otro lugar. Haz de cuenta que cuando estás en la sierra, ¿no? Y no conoces más que el río, las montañas y lo que es la naturaleza, lo que es una vida pues natural, Sí, sí, sí. ¿verdad? No conoces. Recuerdo que cuando salimos de ahí, por primera vez probé una hamburguesa a mis Wow. 6 años. Órale. Eso era impresionante para mí eso. Quiere decir que ahorita con lo que acabas de decir, que vivías todo el tiempo en la naturaleza y cómo años después sigues muy en contacto con todo eso, ¿no? Sí, creo que esos 6 años, que fueron 6 años nativos para mí, que marcan, creo que esos 6 años marcaron en mi vida lo que estoy viviendo en este momento en mi vida. Eso, en particularmente esos 6 años. Ya. ¿De que naciste a los 6? ¿O de los 6 para adelante? Desde que nací, a los 6 años, esos 6 años, yo le digo esos 6 años nativos en la naturaleza, completamente, no, como podríamos decir, el ser, Sí, antes sí. de que el ser empiece a tomar esto de la sociedad y esto, la influencia del mundo, esos 6 años en particular los tengo muy, muy marcados, que eventualmente a lo largo de esta charla vamos a hablar de arquitectura del ser, pero en particular de esos 6 años, creo que para mí tiene que ver mucho cómo eventualmente acá en Estados Unidos nace arquitectura del ser, influenciado por esos 6 años en particular. La esencia que yo conozco, ¿no? Como la esencia del ser, lo natural, prácticamente ese mundo que donde todo es, como dice en inglés, todo es wonderful. Ajá. Que no, Sí. nada, ahí en ese entonces uno ni conoce todavía las palabras de estrés, ni ansiedad, ni nada de esas cosas, ¿no? Porque todo es bonito. Cuando está uno pues en esa edad de Sí, niño, ¿no? Sí, sí. Serafín, ¿cómo era Serafín en la escuela? ¿Cómo era Serafín el niño, el adolescente? Yo te puedo decir como, por ejemplo, te platico un poquito mío. Yo me acuerdo que cuando estaba chico fui un muchacho un niño muy, travieso, se puede decir. Yo ahorita digo que somos exploradores. Todos los niños cuando hacen travesuras están explorando, ¿verdad? Pero en aquel entonces pues mis papás no sabían que yo estaba explorando. Y me ponían muy regañadotas. Entonces, ¿cómo era Serafín? ¿Eras tranquilo? ¿Eras también muy despierto? ¿Cómo era Serafín? Fíjate que yo tuve una infancia muy interesante. Ahora que ya tengo 40 años, el poder y todo lo que he vivido, tanto que he vivido en tan poco tiempo de mi vida, tuve una infancia muy, muy interesante, influenciada por mi abuela, influenciada por mis primos, influenciada por un pueblo tan pequeño, pero que recuerdo que todo era mucho amor, mucha felicidad en la familia. Eso, en lo particular, yo no te digo que tuve una infancia muy interesante, porque yo siempre fui diferente, ¿no? Okay. Muchos dicen, cuando alguien es diferente en la familia, dicen la oveja negra. La oveja negra. Yo digo, no, yo soy la oveja verde, ¿ah? Porque puedes hacer la oveja del color que tú quieras. Sí, 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 sí. Y entonces, fui muy diferente porque, primero que nada, algo muy, muy hermoso que siempre me gusta contar es que mi abuela era la partera del pueblo. Órale. O sea, ella era Traía gente de remedio. seres a la vida. Si alguien se enfermaba, ella sabía todo.
Y mi abuela, como ya tenía tantos años, pues apoyando a traer seres al mundo, con tan solo tocarle el estómago a la pancita a una mujer, ella sabía si iba a ser hombre o mujer. ¿O sí? Pero conmigo, fíjate, yo fui el número 7 de mis hermanos, Ok. todos ellos varones. Entonces, cuando mi mamá estaba embarazada de mí, mi abuela le tocó el estómago. Entonces mi abuela se pusieron felices porque dijo, va a ser una niña. Ok. Se equivocó ahí ya desde ahí, ¿verdad? Fíjate, fue muy interesante, va a ser una niña y todos pues felices, ¿no? Porque después de 6, pues van a ser una niña. Y entonces, resulta que cuando nací, no era niña, era varón. Entonces, yo creo que el nombre que tenían, se les fue, pero me cuentan, mi abuela me contó que cuando me iban a bautizar, y pues estaban mis padres, estaba mi abuela, y pues imagino que los padrinos, y el padre me preguntó qué nombre me iban a poner, y y no sabían, pero mi abuela, yo pienso que en ese momento, no sé, hay muchas cosas a lo largo de mi vida que han sido bien sincronizadas de una forma tan divina, que yo pienso que en ese momento mi abuela canalizó ese nombre porque ella dijo Serafín y me ponen Serafín. Pero el hecho de que ellos estaban esperando una niña, a lo largo que yo iba creciendo, empezaron a, como me decían, como el bullying, niña, Ok, niña, ok. niña, niña, porque pues estaba como ellos esperando una niña, pero como era tanto como la ilusión, creo que eso influenció mucho esos años que estuve ahí por el bullying que había en ese entonces. Entonces, siento que eso de alguna manera marcó mi vida de muchas formas, porque yo pienso que en esos pueblos la conciencia todavía, no sé ahora, ¿verdad? Pero mirándolo, pienso que en ese entonces la conciencia era como muy, muy cerrada, los paradigmas, las creencias. Entonces me toca nacer, yo hoy de adulto bien liberal, bien como dicen, open-minded, eh, eh, con creencias muy... Siempre me sentí que nací en un espacio con creencias muy limitantes al programa que yo sentí que yo traía. Y crecí con un programa, cuando digo programa, un sistema de creencias muy avanzado para el lugar donde yo nací. Entonces eso como siempre fue como un conflicto a medida que iba creciendo, porque encontraba mucha limitación tanto en mi expresión cuando yo era niño, mi forma de ser, mi forma de comunicarme, mi forma de, más que nada la expresión, ¿no? El ser auténtico. Y una de las cosas que yo siempre hice, que yo siempre recuerdo, es que siempre me di el permiso de ser, a pesar del conflicto que pudiese generar en mi entorno. Entonces, ese niño tuvo que esquivar muchas creencias limitantes a medida que iba creciendo. Wow. Fíjate cómo apenas estamos empezando a platicar. Y yo ya voy hilando o conectando partes de tu vida en el sentido de que naciste en un lugar con mucha naturaleza, una abuela que tenía un don. Sí. Y cómo yo pienso que en cierta forma ibas agarrando ya tú eso, ¿no?
de la naturaleza, el don de tu abuela. Tú tienes un don pues muy grande, ¿no? Yo así lo veo, por como te conozco. ¿Cómo manejaste eso del bullying? O sea, ¿te afectó o cómo cambiaste el bullying? Que en aquel entonces no se sabía que era bullying. Pero ¿cómo cambiaste? Mira, cuando uno anda en esto del despertar de la conciencia y empiezas a despertar, llega un momento, no sé si te pasaba a ti, de que te sientes como que ya no encajas en mucho de tus amistades. ¿Cómo? Y eso a lo mejor hace que te den bullying también, porque yo me acuerdo que cuando yo andaba en lo de arquitectura, viviendo mi proceso, me decían que sí, ya me estaba convirtiendo en un padre, o que ya qué religión iba, y luego como de estar jugando fútbol les decía, ahí nos vemos, porque pues ya me tenía que ir al proceso, y me empezaron a tirar mucha carrilla. Entonces, ¿tú cómo lidiaste con todo eso sabiendo que eras diferente a todos los demás niños? Sí. O a los demás jóvenes. Ajá. Pues en ese momento, Serafín pues no tenía como ese entendimiento de cómo responder. Hay una parte que me apoyó mucho y que me apoya mucho hoy cuando trabajo con personas y que yo pude rescatar acerca de mi propio proceso de vida. Es siempre rescatar la autenticidad de cada ser. A veces vivimos vidas siendo alguien que realmente no es mi auténtico ser. Mi auténtico ser desea expresarse de una manera muy diferente, pero encontramos bloqueos, encontramos yo les llamo programas, porque cada quien es un programa de sistema de creencias. Y romper con ese sistema de creencias muchas veces es muy complicado. Entonces, desde niño, yo algo que he contado en otras charlas que he tenido, en otras oportunidades, he comentado que desde niño, y estamos hablando del despertar de la conciencia, entonces vamos a ir profundo. Sí. Fíjate que desde niño yo no entendía qué era, por ejemplo, como una mujer o un hombre, no sabes, tú solamente te expresas. Entonces, lo que más yo encontraba de niño era la forma de yo expresarme, encontraba una reacción externa. Okay. Y ahí era donde yo me preguntaba, ¿hice algo malo? ¿O qué estoy haciendo malo? ¿Qué pasó? Entonces, a esa edad no lo entiendes. Aparte, yo nací en una familia de un sistema de creencias muy católico, muy cerrado. Mis padres no tuvieron educación, no tuvieron ni primaria. Y pues también, te decía que a los 6 años, pues salgo, me llevan fuera de ese pueblo porque pues no había educación ahí. Entonces, creo que fue una sobrevivencia. Fue sobrevivir a todo ese conflicto que se generaba y que eventualmente fue cuando yo llegué a mi básico. Okay. ¿Fue en México eso? ¿O aquí en Estados Unidos? Cuando yo viví mi entrenamiento básico. No, yo lo viví acá en Estados Unidos. ¿Ya en Estados Unidos? Okay. A mis 20 años. Okay. A mis 20 años. Entonces, ¿cómo respondí? Regresando a tu pregunta, fue una sobrevivencia. Fíjate. Fue esquivar, pero al mismo tiempo eventualmente se convirtió como en rescatarme a mí mismo, ¿no? Sin
estar tú consciente, a lo mejor por la edad que tenías, yo me estoy yendo a México todavía. Creaste como un arte, ¿no? De cómo esquivar y cómo acoplar a lo que es tu mundo, a lo que era tu mundo. Sí. Porque una vez más, cuando te das cuenta que no encajas y no sabes por qué, porque la mayoría de las veces vivimos, como dices tú, ser auténtico, ¿verdad? Y la mayoría de las veces muchas de las personas no somos auténticos por el rechazo, por qué dirán, y tratamos de vivir o ponernos máscaras y vivir algo que no nos gusta o que no somos lo que somos, ¿verdad? Que no me hace pleno, ¿verdad? Que no me hace pleno, que no me está permitiendo realmente vivir una vida que valga la pena ser vivida desde donde a mí me gustaría tener una participación en la vida. Uh-huh. Uh-huh. Sí, porque muchas veces mucha gente se muere y nunca te diste la oportunidad de ser auténtico, ¿no? O vivir tu vida plena. Y a lo mejor muy dentro de ti pensamos que nos gustaría vivir de otra manera, pero no nos atrevemos. Uh-huh. No nos atrevemos y seguimos sobreviviendo. Sí. Sobrevivir. Ahí es donde pues siento que siempre en mi camino, hablando de lo que te estoy contando, siempre busqué esa forma de vivir, pero al mismo tiempo pues te toca sobrevivir hasta que entiendes realmente lo que quieres, lo que quieres realmente, y entonces empiezas como a vivir, realmente a vivir. Yeah. ¿Cómo fue, Serafín, me imagino que en esa etapa de tu vida de 6, 7, 8, 9, 10 años, 15, 18, y ya al estar bregando con estas cosas, ¿no hubo momentos en tu vida que te creó como vacíos? Al no entender, porque pues no teníamos nadie que nos diera una clase de ¿cómo se dice esto? Educación emocional, ni nada de eso. O sea, los papás pues menos nos iban a ayudar. Entonces uno solito se las tenía que ingeniar, ¿no? Te digo porque yo una vez estaba con unos amigos, con un amigo que me fui a una feria, que estábamos chiquillos y mi amigo trabajaba, y me dijo, me acaban de pagar, vámonos a la feria. Y yo decía, no, porque para todo le tenía uno miedo a mis papás, ¿verdad? Porque si no me dan permiso y me voy al ratito, pues agárrate, chiquito. Entonces, me acuerdo que, esto también ya lo platiqué en otro podcast, pero yo me acuerdo que nos fuimos a la feria, y estando en la feria había otros muchachos ya mucho más grandes que nosotros que no sé por qué empezaron como a molestarnos. Así como que, ¿saben? No sé por qué empezaron a molestarnos y a decirnos cosas. Y luego ya nosotros nos salíamos de ahí y nos íbamos a jugar a otro lado, como donde tirabas con unas pistolitas y si tumbabas al monito te daban un juguete. Y al ratito nos empezaron a seguir. Y yo me empecé a sentir como ya no bien. Dije, a lo mejor es porque me vine sin pedirles permiso, ¿eh? Y en aquel entonces te decían, cuando te vas sin pedir permiso a tus papás, casi siempre te pasa algo. Entonces le dije a mi amigo, ¿sabes qué? Vámonos. Y ya cuando veníamos para la casa, en un camión que estaba ahí, un señor que tenía un camión ahí por la casa, de esos camiones grandotes que llevan verduras a los mercados, salieron estos muchachos y mi amigo corrió, pero yo no alcancé a correr y me empezaron a golpear. Empezaron a golpear. Mi amigo fue y le dijo a mi mamá salió y dijo, Pablo, y como que se asustaron y se fueron, pero me alcanzaron a dar una buena, pues. A lo que voy es de que nunca me atreví a decirles a mis papás lo que había pasado, sino, ¿qué pasó? ¿Y para dónde fuiste? ¿Y para qué fuiste? Me acuerdo que yo me fui a dormir, y cuando me fui a dormir, pues todo madreado, todo adolorido de aquí, de acá, con moretes por todos lados para el día siguiente. Me acuerdo que estaba dormido y a la hora de moverme para acá, pues todo me dolía, pero nunca lo dije. ¿Cómo le pasaba a Serafín cuando le pasaban cosas así? ¿O nunca te llegaron a pasar como cosas fuertes por circunstancias de la vida?
¿De la niñez todavía? Estoy hablando de ya más adolescente, ya más o menos 15, 16, 17, 18 años. Momentos de tu vida que digas, fueron como un parteaguas también, duros que marcaron. que te marcaron. Ok, creo que, mira, bueno, eso, la parte que te contaba del bullying, ¿entiendes? Eventualmente, cuando inicio primer grado de primaria en lo que fue Coyuca de Catalán, ahí prácticamente otra cosa que me marcó fue el estar tan lejos porque era un internado, entonces ahí solamente salíamos en el verano. Entonces prácticamente lo que fueron 6 años, fue bien interesante porque 6 años los transcurro en el pueblo. Okay. 6 años prácticamente estuve en el internado. El internado lo cierro a los 12 años. Y a los 13 años es cuando yo me vengo para Estados Unidos. Entonces, ¿Solo te viniste o no, alguien? Lo que pasa que creo que yo tenía como 10 años. Tenía 10 años. Entonces, pues, tenía un hermano que se llamaba Alberto. Le decíamos Beto. Y pues era bien él era como bien libre, yo creo. Entonces, no conozco muy bien la historia porque yo tenía 9, 10 años. Y una vez a él, cuando iba manejando en su moto, y le descargaron pues no sé qué tipo. Cuerno de chivo, metralleta, rifle. Entonces él quedó paralítico. Entonces, y como estaban en el pueblo, entonces dice la familia, ¿no? Mis papás, ¿cómo lo vamos a apoyar? Entonces mi hermano, el mayor, se viene para Estados Unidos. Y después se viene mi papá con un hermano. Y ellos se vienen a trabajar para apoyarle en su proceso de recuperación. Sí. Y en ese proceso, fíjate que tenía 10 años, no recuerdo exactamente. Pero en ese, creo que 10, 11, no sé, no recuerdo. Pero en ese proceso, cuando ellos están acá, y mi hermano está recuperándose en Acapulco, Guerrero, igual le llegan a caer y lo rematan. Y ahí sí fallece. Entonces fallece y entonces ahí ya toca moverse todos. No conozco la historia, yo estaba muy pequeño. Pero ahí fue una de las cosas que también me marcó, porque dejar todo México y llegar acá a los 13 años, pues también significó como un antes y un después. Lo que fue pues su muerte, lo que fue procesar todo eso. ¿Qué edad tenías cuando pasó eso? Creo que yo tenía 10, 11, por ahí. Eso me marcó bastante porque por primera vez experimenté lo que pues es perder a un ser amado. Uh-huh. Y aparte que en ese momento yo estaba lidiando mucho con el bullying, por mi forma de ser, por mi forma de expresarme. Entonces prácticamente esos dos son los que dos temas en particular que eventualmente cuando yo cruzo para Estados Unidos y empiezo a hacer vida acá, pues aquí ya le doy continuación, pero ya
de una manera, ya lo empecé a trabajar de una manera más diferente. Diferente. Ajá. Tú solito todavía, nada de transformación, o sea, era nomás herramientas que tú solito a lo largo de este tiempo fuiste A mí siempre construyendo. me gustó el arte. Mm. Siempre me gustó el arte. Entonces, en México, por ejemplo, estaba en los equipos de baile folclórico. Cuando llego aquí en Estados Unidos, pues también estuve en baile en la high school. Entonces siempre a través del arte, siempre era como mi forma de expresarme. Ajá. Y como liberarte un poquito, ¿no? De todo. Sí, sí, pero nunca lo trabajé de una manera profesional, sino como a mis 22 años. Ya. ¿La relación con tus papás cómo fue en todo este tiempo? Fíjate que algo que me marcó a mí con respecto con mamá fui muy querido. O sea, fue un niño, hasta eso que te cuento del bullying, que fue prácticamente lo que marcó más mi infancia. O sea, más mi infancia, el bullying. Y te digo que me marcó en cuestión de una parte que eventualmente me costó entender, la parte de los sistemas de creencias, cómo operan y cómo se convierte un sistema de creencias en una verdad absoluta. Pero en mi caso, cuando estoy creciendo y solamente eres, pero la reacción del exterior rechaza a ese ser, ¿entiendes? Porque muchas veces pues a la persona, pero realmente rechazas al ser, ¿entiendes? Entonces el ser se ve porque el ser no entiende, el ser solamente es expresión, ¿me entiendes? Simplemente eso, ¿eh? Simplemente es. Fue un niño muy querido porque lo que fue hasta mis 10, déjame ver, creo que a mis 9 años fui niño, o sea, no tuve hermanitos más pequeños. No tuve hermanitos. ¿Tú eres el más pequeño de la casa? ¿O? No, hasta los 9 años era el más pequeño. Okay. Pero algo que me marcó, o sea, y pues recuerdo que mi papá, pues, recuerdo ese cariño, recuerdo siendo el baby, ¿me entiendes? O sea, mucho amor también de mis hermanos, recuerdo mucho amor, mucho al niño. La cosa ya cambió después. Pero fíjate que cuando yo vengo de la escuela, que salimos de la escuela de verano, o sea, haz de cuenta que yo me fui a estudiar. Okay. Y de repente regresas en el verano y ves que tu mamá está embarazada. Eso me dolió tanto. ¿Ver a tu mamá embarazada? Sí. Ajá. ¿Por qué? ¿Pensabas, ya sabías que venía otro bebé? No ¿O que ya no ibas a ser el más chico? Ajá. Me dio así como... O sea, eso ya lo sabías. ¿Cuántos años tenías? Tenía 9. 9, ok. Tenía 9 y verla embarazada, recuerdo que no sé, sentí algo como raro. Okay. Como raro. Y después también la atención ya cambió. Un sentimiento nuevo, ¿verdad? Para ti. Sí, porque después viene mi hermano, que en ese momento tiene como 28 años. Y luego viene otra hermana que tiene 27. Y luego mi otra hermana que en ese momento tiene 25. Entonces sí hubo hermanas. Sí, tiene 25. Hermanas. Sí, okay. Pues después. Sí. Entonces, eso. Pero con mi mamá siempre fue una relación muy amorosa. Bien. Muy amorosa.
Claro, algo que, fíjate que yo recuerdo también es la parte del ser diferente, porque no lo entendían. Okay. Por ejemplo, veces yo me ponía, varias veces me cachó poniéndome ropa de su ropa. ¿Tu mamá? Ajá. Okay. Y entonces, o en veces yo miraba que venía y y corría y me la quitaba. Y en veces me cachó, entonces empecé a notar una vez, recuerdo una vez que creo que es una de las cosas que nunca entendí y hace poco no me recuerdo dónde estaba trabajando algo. Bueno, estaba trabajando algo, pero no me acuerdo qué. Y tengo un recuerdo donde yo me fui, estaba jugando con primos y amigos. Y recuerdo que llegué y entré yo feliz, contento. Y recuerdo que me puso una chinga. ¿Tu mamá? Ajá. Pero nunca entendí por qué. Nunca entendí por qué. Y eventualmente yo siempre me cuestioné. Entonces, era porque yo pienso que los niños, los tíos, los primos rumoraban, ¿no? Oh, Serafín es esto, Serafín es lo otro, Serafín es lo otro. Y creo que entendí que era porque, o sea, yo salía del pueblo, cuando regresaba como más fresco. Ok. O sea, fuera del pueblo eras Serafín, el que eres. Ajá. Pero ya cuando llegabas a tu casa tenías que aparentar otra vez, o vivir como bajo las reglas de ellos. Sí, o sea, ajá. Era como como cuando era niño, yo recuerdo cuando era niño, yo tenía como un timbre de voz muy suave. Entonces hablaba como niña. Entonces se oía como una niña, tenía un comportamiento de niña. Entonces eso siempre fue como un caos. Entonces ese fue como un conflicto de no solamente encontrar eso en las personas, sino también en mi mamá y eventualmente en mi papá. Fíjate que no tanto, aunque él siempre lo sentí como más cerrado. De él nunca sentí algún conflicto por mi forma de ser. Y apenas te iba a preguntar eso, ¿cómo era con tu papá? Porque usualmente los papás son como más cerrados, ¿verdad? Como dices, Sí, pues tú. Ajá. Y acá entonces quien reaccionó más fue tu mamá. Pero siento que ella, tal vez porque ella era como muy católica. Y como mi papá no es católico ni nada, pues siento como que... Había más aceptación. Ajá. De él nunca sentí como un rechazo. Ajá. Fíjate, voy a hacer un paréntesis aquí poquito. Yo me acuerdo que cuando estaba viviendo mi proceso, en ese tiempo se empezó a querer hacer como un PL o sea, que no fueran ni hombres ni mujeres. Ya ves que en los PL se va hombres, mujeres, va de todo, pero acá querían hacer como un PL de gays, de gays, y andaban como pidiendo parecer. Y yo me acuerdo que estaba yo con un amigo y unos del PL ahí, unas señoras, y alguien de ellos se acercó a mí para decirme que cómo miraba, ¿verdad? Que si apoyaba eso. Y yo me acuerdo que les dije que no, que hasta la fecha esta persona como que me agarró desde entonces algo. Y luego me decía, ¿pero por qué? Y yo le decía, es que, ¿por qué querer dividir? O marcar, si ahorita está bien así, donde
estamos todos y todos nos aceptamos y todos convivimos, le decía yo, ¿por qué querer hacer uno única y exclusivamente de gays? Entonces, como que me lo tomaron a mal. La señora esta me dijo que ella pensaba igual que yo. ¿Por qué querer dividir? Si aquí estamos un grupo de 25 y en este 25 habemos de todos, de diferentes religiones y no pasa nada, hombres, mujeres, gays, lesbianas y no pasa nada. Entonces, ¿por qué les decía yo? ¿Por qué querer marcar y hacer nomás uno exclusivo de ellos? No sé si estaría mal, pero yo siento que era como, no sé, era como excluirse ellos mismos. Uh-huh. O a lo mejor querían como sentirse más libres, o yo no sé. Sí. Pero bueno. En mi caso, fíjate, fue bien interesante porque, como te dije al principio, yo siempre que veo a Serafín y veo a Serafín cómo ha movidose, y algo que siempre me reconozco en todas las etapas de Serafín es que nunca ha pedido permiso para ser quien es, ¿me entiendes? Y creo que desde niño algo que le reconozco a mi yo del pasado es no haberse como etiquetado o catalogado. Simplemente soy una persona que ama, que siente y no etiqueto para nada. Ándale. ¿Me entiendes? No existe en mí esa parte de etiquetar. Uh-huh. Me considero gay ni me considero nada de eso. Simplemente soy una persona que tiene una orientación diferente y punto. Sí, sí. ¿Me entiendes? Y no mi ser está en integridad con quien yo elija ser. Nunca fue un conflicto, es lo que te quiero decir. Para ti nunca fue un conflicto. No, por eso mi despertar de la conciencia surge desde muy pequeño. Uh-huh. Desde muy pequeño. Ahora, porque viendo a mi yo del pasado, a ese niño que nunca temió o pidió permiso, o a pesar del rechazo, siempre eligió ser libre. Mucha valentía. Mucha valentía. Sí. Entonces, lo reconozco siempre. Y creo que tiene que ver mucho con quién soy yo en este momento en mi vida. En tu vida. Uh-huh. Vamos a pasar ya a la etapa de 20 años para adelante. Te vienes para Estados Unidos. Ajá. ¿Cómo se cruza transformación en tu vida? ¿O tú andabas buscando algo así? ¿O ya sabías que existía algo así? Yo, por ejemplo, cuando me invitaron a transformación, pues yo no... Había muchas cosas que me platicaban los que ya habían ido y yo decía, pero pues yo ya eso ya, ¿eh? Pues yo ya eso ya. Pero yo no sabía de transformación ni nada hasta que ya me metí ahí. Y yo me acuerdo que nomás iba a hacer el básico y ya no iba a seguir. Y me acuerdo que seguido volteaba a ver la puerta para salirme, porque decía, ¿qué estoy haciendo aquí, verdad? Y no se me quita, me acuerdo bien claro cuando me salí para afuera el domingo en la tarde del básico, y yo ya les había dicho que no. Ya ves que te quieren enrolar para el avanzado. Yo les había dicho que no. Y me acuerdo que tú saliste para afuera, yo ya estaba en la calle y toda la demás gente estaba allá adentro y me dijiste, no te sirvió de nada estos días que estuviste aquí. Y yo te decía pues que sí, decía, no, pero muy así, sí, pues sí, decía, pero o sea, no te llegó nada. Pues es que yo me acuerdo que te decía a ti, no sé si tú te acuerdas, que te decía, es que yo no traigo lo que ellos traen. Y yo no traigo ese drama que ellos traen. Pero con lo que tú ahora sí que me diste como una cachetada con guante blanco. Me acuerdo que me dijiste, entonces, todo lo que viviste y las historias de ellos, nada te llegó ni nada te tocó. Y yo te dije, no, pues sí. Y luego tú me dijiste, ¿de qué te das cuenta
a través de la historia de los demás. Y ya dije yo, pues, que tengo una familia pues bien chingonzota, ¿eh? Porque al no vivir yo nada de eso, me estoy dando cuenta que tuve unos padres muy chingones y unos hermanos muy chingones. Entonces me dijiste, entonces sí te sirvió. Y eso me dije, sí. Sí. Y me apunté al avanzado y todo. Sí. Pues no recuerdo. Me aventé todo, eso se me quedó. Eso se me quedó. Y esto te lo platico porque para allá voy. ¿Cuántos años tenías tú cuando eras el dueño del centro? ¿22, 23, 20? 24. 24. ¿Cómo una persona de 24 años lidió con tanta gente ya grande de edad que traían unas historias pero tremendas y que se acercaban a ti y siempre tenías como una palabra como hay para mí, como para darles un poco de luz en sus vidas? ¿Cómo pasó eso? Fíjate que, Polo, que hace 3 semanas iba para Mariposa y pasé por Merced, donde estaba el centro, donde estaba Arquitectura del Ser, y me llegó un sentimiento tan profundo de agradecimiento con lo que te decía, con la versión de Serafín de mi yo del pasado, porque es interesante en ese momento lo que estamos viviendo a nivel colectivo, a nivel planetario, con respecto a todo lo que está ocurriendo con el despertar de conciencia. El despertar de conciencia en este momento está en su momento clave dentro de la conciencia de la humanidad. Y al pasar por ahí, yo siempre, no sé si en algún momento lo dije en algún tercer fin de semana de liderazgo, siempre toda mi vida he sentido que estoy guiado divinamente. Aún en los momentos más oscuros de mi vida, siempre he tenido la evidencia de que hay algo más, algo que me guía. Es más, lo recuerdo cuando el nombre de Arquitectura del Ser, recuerdo que lo iba a promover en la revista La Mejor. Y me llama este muchacho el día que lo iban a apuntar y yo no tenía el nombre. ¿Alguien lo puso por ti o lo No, escuchaste en ese momento que estaba con él en el teléfono, dije, Arquitectura del Ser. Y así quedó el nombre. Cuando voy a Merced, que te digo que me sentí un sentimiento tan profundo de reconocimiento, porque en este momento algo que más reconozco a Serafín, la versión del pasado de Serafín, por su valentía, por su riesgo, por todo lo que hizo en su momento desde que era niño, porque eso que dices tú, cómo le hizo Serafín para tener un centro a los 24 años y entrenar personas, es gracias a ese niño. Eso que te digo, que la práctica, lo más complicado para Serafín fue esquivar esos primeros años de su vida y elegir vivir, elegirse a sí mismo, elegir que nadie me iba a dañar su esencia. Y creo que esa fuerza, ¿verdad? Fui entrenado desde niño a tener esa fuerza. Porque si yo estoy contando mi cuento, ¿no? Sí. De lo que mi historia, de lo que eventualmente cuando llego a mi entrenamiento básico, a mi avanzado, pues donde más donde me confronto más, ¿no? Donde me confronto más en lograr sanar y estar ok con mi orientación sexual y todo lo que hay que
como sanar, que conllevó llegar a eso, que conllevó crecer con eso, que conllevó recibir golpes emocionales, bullying a lo largo de los años. Y era llegar, vaciar, sanarlo, purificarlo y entonces crear una nueva conversación de poder. Y creo que el básico y el avanzado me permitió sanar cualquier fractura emocional, o también porque el alma también se fractura, porque cuando te metes con el ser de alguien, pues te dañas espiritualmente. Entonces el básico y el avanzado me permitió pues limpiar. En ese momento pues no tenía tantas cargas porque no traía tanto, o sea, traía lo de mi mamá que tuvo a su niño y que yo me sentí como alejado, traía lo del bullying de tantos años, traía lo de la muerte de mi hermano, traía eso, que para uno es mucho, ¿no? Es mucho, pero más lo que traía y cambiar la conversación de vida con respecto a lo que había pasado de bullying. Y sí, me tocó confrontarlo y crear una nueva conversación, y desde esa misma conversación que la pude limpiar, esa conversación de vida, me permitió entonces tener también ese coraje, esa valentía y ese riesgo para poder apoyar a otros a crear una nueva conversación. Sí, que todos los procesos son diferentes, pero en mi caso había logrado trascender eso. Entonces ya muy temprana edad, ¿eh? Muy temprana edad. Tenía 24 años. Y sí, ajá. Bueno, para empezar, necesito quitarme los zapatos. Hay algo que me dice que me tengo que quitar los zapatos, no sé por qué, pero me los voy a quitar. Yo por eso me los quité. ¿Ya viste el documental de Juan Gabriel? Que está en Netflix. Cuando le preguntan... No. A lo que voy es esto. Yo, en tu historia que me estás platicando, yo estoy como viendo cómo te armaste. Y estoy viendo en el documental de Juan Gabriel, él dice que había dos personas en una sola, que vendría siendo Juan Gabriel y vendría siendo Alberto Aguilera. Alberto Aguilera era el que era el que creaba las canciones, y Juan Gabriel era el que las cantaba. Es lo que él dice. Yo aquí lo que yo veo es de que estuve tratando de descubrir en Serafín algo parecido, y lo que veo es de que, porque tú así lo has estado platicando, que todo el tiempo viene tu niño interior al Serafín actual. ¿Sí me entiendes? Porque cuando eras niño, 6, 7, 8 años, que todo el tiempo fuiste quien fuiste, que fuiste original, y ahorita que me acabas de platicar que muchas veces cuando estás pasando a lo mejor momentos oscuros, te acuerdas del niño, y como que en cierta forma ese niño llega y te vuelve a sacar, te da el jalón. No sé si tú lo sientas así. Fíjate que podría ser, yo lo veo de esta manera, lo podemos llamar como el niño interior, también muchas veces lo podemos llamar como tu yo superior, o tu yo cuántico, o el alma, el espíritu. Y siento cuando una persona se trabaja tanto mentalmente, espiritualmente, emocionalmente, y que limpias bastante de tu bagaje, cualquier cosa que se haya generado a lo largo de tu llegada al planeta Tierra, ¿verdad? Porque llegamos y pues el niño interior, pues el niño siempre registra. Digo, para mí esos 6 años fueron registrar
el paraíso en la tierra, que es lo que ahora recreo en mi vida. Y lo que he experimentado con lo que fue transformación, con lo que fueron tantos años de estar y que pues sigo trabajando con seres humanos, trabajas tanto el consciente, el subconsciente, entonces liberas tanto que te empiezas a conectar con algo que antes no eras consciente, que te conectabas. Ahí es donde yo le llamo como el yo superior o el yo cuántico, y de esa es la manera como lo veo. Entonces ahora me pasa que puedo entender muy bien como si existen esas dos versiones. Mirando lo que me cuentas de Juan Gabriel, puedo entender en mí también esas dos versiones, cuando es serafín, cuando una versión más terrenal, o también una versión mucho más conectada, sin que todo fluye, las ideas, los pensamientos, ¿me entiendes? Eso es por lo que ya has vivido de procesos, Ajá. de todo lo que has hecho, ¿no? Como que se da un anclaje diferente, como lo que se conoce como el yo cuántico, el yo superior, lo puedes sentir, ya. Entonces, pero eso es un proceso que yo pude notar en mí, que se da a medida de las limpiezas que vamos sanando, de lo que vamos cuando los paradigmas, las creencias van teniendo menos carga energética. Entonces, porque nuestras creencias generan peso energético, no sé si me entiendes. Sí, como, sí. por ejemplo, por ejemplo, el más fácil que conocemos, como los hombres no lloran. Entonces, ese tiene un nivel de... La frecuencia que tiene esa creencia es pesada. Al liberar toda esa creencia, pues la creencia adopta ese programa, paradigma, adopta como una frecuencia mucho más luminosa, mucho más expansiva, y entonces te mueves como en otros campos de energía, y las ideas fluyen diferentes. Es como otro ejemplo, vendría siendo como, no sé a ver si está bien correcto el ejemplo de cuando las banderas, que yo a veces me fijo en eso, de que quemaron la bandera de México, que quemaron la bandera de Estados Unidos, o que la pisotearon, y hay gente que se indigna muchísimo. Y yo digo, pero nomás es un trapo, o sea, no pasa nada, o sea, es un trapo que quemaron. Pero para la persona... Pero hay personas que sí se ponen bien bravas. O sea, lo que pasa que... Y hasta te quieren agredir. Recuerda que como le damos un significado basado en el sistema de creencias que tenemos, entonces, pero igual, como siempre, entendemos, todo es neutral, dependiendo la energía que le demos, basado en el sistema de creencias de donde la persona esté operando. Sí. Ajá. ¿Qué piensas tú, o qué fue lo más difícil de trabajar con personas que traen esas cargas emocionales? ¿No te pasó o no te pasaba de que a veces cuando ya se terminaba el día no te sentías como drenado? Mira, me da mucho gusto que yo haya empezado a los 24 años a dar estos tipos de entrenamientos, porque ahorita a mis 40 estoy tan agradecido que hice ese trabajo a tan corta edad, porque ahora disfruto las bendiciones del crecimiento en mi ser, en mi conciencia, en mi espíritu, que me aportó esos años. Yo le llamo servicio, ¿verdad? Como esos años que hice de servicio en la industria de los entrenamientos de crecimiento personal. Lo que no sabía, que ahora como que medio me doy cuenta ya, okay. En cuestión de cuando yo iniciaba un entrenamiento,
iniciaba pues todo el entrenamiento y notaba que mis pies, ya como porque estaba parado todo el día, mis pies cuando salía, que terminábamos el ejercicio en el entrenamiento básico, que cerrábamos, creo que en ese entonces cerrábamos con el juego del rojo y negro, y se había movido tanta energía, ¿no? Desde que inicias, abrir la conversación, luego pues hablar de temas como víctima versus víctima responsable, tengo que versus yo elijo, y lo que se suelta en el espacio. Yo recuerdo que llegaba a casa y me dolían los pies, y eventualmente cuando empiezo en el camino del despertar de la conciencia, descubro que yo soy un ser, creo que se llama empático, no recuerdo la palabra, que sientes lo que otros sienten. Eventualmente lo descubrí, que que siento lo que los demás sienten, y ahora me pasa mucho más fuerte. Voy a una tienda y empiezo a sentir el montón de emociones de las personas. Órale. Ajá. Y ahora me doy cuenta que era lo que yo sentía en el entrenamiento, en los entrenamientos. Cuando ya se terminaba el entrenamiento, que se cerraba el domingo, digamos, el básico, ya me tomaba como una semana prácticamente en recuperarme de la carga energética de lo que se movía. Pero algo bien interesante con esos talleres, fíjate que fue lo que a mí personalmente aceleró mi proceso del despertar de conciencia, porque era escuchar tantas historias, tanto gritar, tanto empoderar, tanto mover, y llegó un punto que te empiezas a hacer otras preguntas, como que acelera ese proceso del despertar en ti. Entonces llegó un momento de que me empecé a hacer otras preguntas, ¿entiendes? Porque siempre en mi vida soy una persona que no se limita, y soy otra persona que le gusta ser original, y una persona que siempre quiere ir más allá de lo que ya conozco. Entonces me empezaron a surgir otras preguntas, pero esas preguntas, algo bien interesante que siempre digo es, cuando yo estaba entrenando, en ese momento tú te ves como el que estás apoyando a la persona, pero es bien interesante, hoy me doy cuenta que yo no estaba entrenando a nadie, que la gente me estaba entrenando a mí, porque gracias a ellos yo he logrado evolucionar en donde realmente quería estar. Si no hubiese sido por esas personas, no hubiese logrado el entendimiento que ahora tengo. Tus maestros, ¿eh? Entonces, lo más grande y hermoso que tengo es que me di la oportunidad de haber sido entrenado por ellos durante tantos años. Sí, la mejor escuela, ¿no? La mejor escuela. Porque estás escuchando toda clase de historias, de testimonios, y todo eso. ¿Te acuerdas que cuando estábamos platicando antes de empezar el podcast, no hoy, sino una vez que hablamos por teléfono hace unos días, que te dije que para mí hacer estos podcasts es como una super terapia, porque me está sirviendo muchísimo? Sí, pues sí. ¿Qué es, para Serafín, qué es una persona dormida y una persona despierta? ¿Cómo funciona? ¿Qué es cuando dicen una persona, es que todavía están dormidos, es que están dormidos, es que ya tienes un despertar de conciencia más elevado? ¿Qué es una persona dormida y qué es una persona despierta? Ok. Es un tema como muy profundo, pero en este momento, Polo, estamos atravesando en el planeta Tierra por pues todos lo conocen como el despertar de conciencia. Entonces,
A mí usualmente no me gusta usar como el término dormido o despierto porque siento que lleva como cierto juicio, ¿no? Como cierto, oh, estás dormido. Y en realidad que todos estamos despiertos. Algunos estamos avisados sobre ciertas cosas que otros no son conscientes. Y que eso que no son conscientes está siendo limitado por ciertos niveles, creencias, paradigmas. Las creencias son como velos. Cuando logras trascender una creencia, entonces puedes ver algo con mayor claridad. O lo que ya sabías, ahora lo ves con otra óptica que te permite entender ciertas cosas desde diferentes dimensiones. Ajá. Desde diferentes dimensiones. Por ejemplo, cuando una persona, entre comillas, puede estar dormida, por ejemplo, hablemos, por ejemplo, de los sistemas religiosos. Los sistemas religiosos son programas diseñados a través de creencias. ¿Entiendes? Sí, sí. Son creencias. Entonces, ese tipo de creencias crea como un cuadro donde no te puedes salir, porque si te sales, pues te vas al infierno. Te vas al infierno, o ¿me entiendes? Y en realidad es un sistema, es como una malla de protección para el espíritu, para que el espíritu no vaya más allá de lo limitado. Eso es lo que conocemos como el formato de tercera dimensión. Cuando el espíritu, para allá íbamos también, pero cuando el espíritu ya empieza a romper creencias y te das cuenta que no pasa nada, y te das cuenta que no romper creencias, sino trascenderte, porque no se trata de nadie más. Al final es tu propio camino, es tu propia evolución, es tu propio, como dicen en inglés, your own journey. ¿Me entiendes? Entonces siempre estamos ahí. Es como salirte de la caverna de Platón. Exactamente. Entonces, una persona dormida, entre comillas, yo diría que todavía sostiene o que vive en un sistema de creencias donde solamente ve lo que cuando naciste, ese sistema de creencias o esa estructura, que es una estructura le llamamos a una entidad en el planeta Tierra, como la religión, como la política, como sistemas, estructuras que tienen voz dentro del colectivo y que mueven que mueven la Matrix. Yeah. Ajá. Entonces, esos sistemas han estado ahí por miles de años. Ahora que se da el tema del despertar de conciencia, empezamos a cuestionar esas estructuras, ¿verdad? ¿Qué tal si lo que tú crees que es no es? Empieza a aparecer, empieza a tener sentido, lo que no sabías que no sabías. Entonces, empiezas a cuestionarte y te das cuenta que en este sistema de creencias hay tope, es un cuadro, no puedes ir más allá. Entonces ya te mueves, empiezas a romper las creencias y te das cuenta que rompes y te das cuenta que hay otro mundo. Te das cuenta que el cielo que te habían dicho que cuando te mueras te ibas a ir al cielo, empiezas a mirar que no, que el cielo está aquí. Pero estaba siendo paraíso terrenal, la misma palabra lo dice. Estaba siendo tan limitado por un sistema de creencias. Pero tiene que ver con el mismo proceso evolutivo que estamos viviendo en este momento en la humanidad. O sea, estamos hablando
estamos trabajando con información nueva, que para muchos es nueva, pero que estamos trabajando con algo después de hace 2000 años de que Cristo estuvo acá. Entonces estamos en ese momento donde se destapa todo. Escuché por ahí, no sé qué pienses tú, que dicen que el despertar de la conciencia es un cúmulo de puros problemas para el que está despertando. Y yo me ponía a pensar, ¿pero por qué? Y después como que sí tiene sentido, porque empiezas a ver las cosas como lo que acabas de decir hace ratito, ¿verdad? De que empiezas a ver de que si lo que crees que era no es, y te das cuenta que si me voy más para allá, pues como el de Juan Gaviota, ¿cómo está Juan Salvador Gaviota, que le decían que el cielo era para los halcones, y cuando ya voló él más arriba de los límites que le habían puesto, vio que no pasaba nada. Y en este sentido dicen que es un problema si no lo sabes procesar o discernir, por el lado de que tú ves que la gente supuestamente, no vamos a decir pues dormida, pero hacen cosas y te preguntas por qué hacen eso, porque tú ya ves como que no, las cosas no son así, pero ¿por qué lo siguen? Vamos a ponerte un ejemplo ahorita, no nos vamos a meter tanto en lo que viene siendo la política, pero tienes un presidente que dice puras mentiras, y tú sabes que son puras mentiras lo que está diciendo, pero hay gente que se la cree como si fuera algo religioso. Y ahí es donde el despertar de conciencia como que te crea problemas si no lo sabes discernir. Por ejemplo, que te quieras meter a querer cambiarle sus creencias, ¿no? Tienes que saber cómo dejar ser, ¿no? A las personas que... Sí, es un proceso muy natural, ¿sabes? Es un proceso muy natural. Puede ser muy fuerte también para la persona. Por ejemplo, a mí me ha tocado personas que llegan a trabajar con las medicinas ancestrales y su despertar puede ser muy fuerte porque trabajan con una energía, pero no tienen una estructura mental suficientemente fuerte para que pueda sostener toda la información. Lo que se te va a revelar. Lo que se te va a revelar. Entonces, yo siempre veo, es importante tener una estructura. Por ejemplo, a mí una de las cosas que me ha apoyado mucho es que a través de lo que fue los años que he trabajado con gente, logré tener como una estructura mental donde todo lo que pudiese recibir tuviese una base sólida para poderla sostener. Y no poder colapsar. Entonces sí es bien importante que puedas tener una estructura mental fuerte, firme, y que también hacernos cargo de ciertas cosas que son importantes en la tierra, porque eventualmente cuando viene el despertar de la conciencia, pues tenemos que seguir firmes con los pies en la tierra todavía y poder integrar eso nuevo, pero desde un espacio terrenal, no irnos. Porque vivimos en la tierra y tenemos que acoplarlo aquí. Exactamente. No es como otra dimensión. Ya. Sí, una vez alguien me preguntó a mí que, como el podcast El Despertar de la Conciencia, y me decían, ¿por qué el despertar de la conciencia? ¿O qué es el despertar de la conciencia? Y yo les decía, es que el despertar de la conciencia es todo. Lo puedes aplicar en todo. Desde lo más mínimo, algo muy simple, que yo lo digo, que te vas por la calle, me hallé una botella de agua tapada, tirada, la destapo y a una planta o la libero para que se hagan nubes. Eso es un despertar de conciencia. Alguien pasó por ahí y abrió la llave y la dejó, no la quiso cerrar por maldad o lo que tú quieras. Entonces tú dices, pasas por ahí, lo ves y vas y le cierras. Porque sabes que si no se está desperdiciando el agua y hay mucha gente que ocupa. Y todo eso es despertar de conciencia. No tirar basura, no usar plásticos, no
cosas muy ligeritas, muy simples, ¿no? Sí, Del despertar de la conciencia y ya te vas después más profundo. Sí, por eso decía que es como un proceso, que una cosa, como te contaba lo de los entrenamientos de transformación, yo hice como 80 y tantos terceros fines de semana. Y para mí esos 80 y tantos terceros fines de semana realmente logró en mí un despertar que después no sabía ni qué hacer. Realmente me golpeó de una manera fuerte porque pues yo lo vivía por 10 años metido ahí a mí. Pero en mi caso, cuando paro transformación por un momento y vuelvo al mundo, el mundo que era muy diferente. Entonces tomó años volver a acoplarme a que lo que yo viví en esos espacios, lo pudiese tener en este momento como un estilo de vida, que es lo que tengo ahora. Que, ¿me entiendes? Sí, pero sí. fue como acomodar, fue como reajustar, fue como hacer ciertos ajustes, porque sí es posible. Fíjate que sí, porque a mí me pasó cuando viví mi tercer fin, que cuando ya regresé el lunes a trabajar, me tardó como 4 días como bajar del nirvana, se podrá decir eso. Me bajó como 4 días, o sea, eran 4 días de que andaba como calabacita tierna. De todo lloraba, de una canción, de una película, de todo lloraba. Y me acuerdo que el que trabajaba ahí conmigo, que ya había vivido él todo eso, y él me decía, pues ¿qué pues es lo que traes? Porque yo trabajando, pero a veces como oído. Y trabajando, pero a veces como oído. Y luego una canción y le subía todo lo que daba la canción. Y luego me acuerdo que el lunes en la mañana fui a echarle gas al carro y empezaba a ver aquel carralalal y toda la gente como oídas. Cuando ya había pasado el viernes, sábado y domingo aislados, y llegar como otra vez así a ver todo eso, lo normal otra vez, me costó trabajo hasta como para el jueves. Sí. Que se me saliera como la adrenalina, que se me bajara, no sé. Pero me pasó eso lo que estás diciendo. Fíjate, y algo que mencionas sobre eso, no sé a quién le comentaba el otro día de qué bendecidos son los que vivieron transformación en los últimos 20 años, porque 20 años, 15 años, 10 años, porque son los que ahora pueden entender con mayor profundidad lo que estamos viviendo en este momento en el planeta Tierra y todo lo que está llegando y lo que viene todavía, porque esto apenas está empezando. Es donde te decía que ahora que tengo 40 años y todo lo que viví con los procesos de arquitectura y todo lo que he estado creando, fíjate, bien interesante, porque siento que mi alma por fin está donde a lo que vino. ¿Entiendes? Porque por tantos años había muchas cosas que no podías compartir con nadie, especialmente cuando iba empezando los entrenamientos. Mucha gente con sistemas de creencias muy religiosos, y que les mando un saludo, porque la verdad era muy muy complicado trabajar con personas que tenían sistemas de creencias religiosos. Primero que nada, que lo que estábamos haciendo era era algo diferente, y por eso puede ser difícil, Polo, porque los sistemas de creencias que son muy muy importantes, los sistemas religiosos son muy importantes porque protegen la malla de conciencia hasta cierto nivel. ¿Me entiendes? Es como si te metieran a un fishbowl, ¿no? Exactamente. Cuando tienes todo el océano. Y es una protección que nos ponen al espíritu, para que el espíritu, pues estamos hablando de que fue una malla que se colocó para 2000 años. En ese momento estamos iniciando lo que se le conoce una nueva era, lo que se le conoce la nueva era dorada de Acuario. Y Acuario son 2000 años dentro del reloj biológico cósmico, que marca una hora diferente en la galaxia, y al marcar una hora diferente
pues también se da lo que se le conoce como el despertar, el nuevo despertar galáctico, porque se cumplió un día a nivel galáctico. Para nosotros para nosotros estamos hablando de 2000 años. En esos 2000 años hemos evolucionado tanto, porque tú, yo, llevamos aquí no solamente esta encarnación. Pues imagínate. Hemos estado aquí por cientos de encarnaciones en 2000 años. Imagínate de los cavernícolas a nosotros. Exactamente. Todo lo que ha pasado. Entonces, el despertar de la conciencia es entender más acerca de nuestra naturaleza, de lo que hay dentro de nuestra naturaleza y lo que hay fuera de este planeta también. Sí. Y es tener un entendimiento mucho más profundo de todo, con mayor claridad. Y en ese proceso nos encontramos en este momento. ¿Te parece si en el segmento que viene vamos a agarrar un break? Receso. Ajá. ¿Te parece si empezamos a hablar de la primera dimensión, tercera dimensión, cuarta dimensión y todo eso? Sí. Empezamos a tocar esos temas. Ajá. Ok. Pues, ¿cómo te sientes, Serafín, hasta ahorita? Bien. Estoy en mi mole. Ahí la llevamos, ¿verdad?